la gente no tiene que tener miedo a ser reemplazada por la AI. La gente tiene que tener miedo a ser reemplazada por alguien que use AI. Claro. Enamorate del problema, no de la solución. Claro. ¿Cómo tiene que cambiar ese rol del SEO? ¿Cómo tienen que adaptarse las organizaciones a esta nueva realidad? Los chicos tienen que aprender a programar desde que se alfabetizan. Programar es un modelo de pensamiento. Hoy somos la empresa norte en cómo se está adoptando AI. El S&P siguió subiendo y los puestos de trabajo bajaron. Ya nació la empresa que va a valer más de 1 billón y no va a tener más de 10 personas. No hay nuevos trabajos porque antes las cosas que se podían hacer con 10 personas se pueden hacer con una. Yo tenía muy claro en cada momento de mi carrera dónde quería estar de acá a 5 años. Si se pueden enamorar del problema, no se van a poner limitaciones porque la tecnología no las tiene. En el 2004, mi tesis fue un proyecto de inteligencia artificial. Los agentes trabajan 24/7. Pueden trabajar más de 30 horas. Hoy hacemos escala en Buenos Aires, Argentina, para conversar con Gustavo Bray, cofundador de Ingenia. Ingeniero, emprendedor y líder en transformación digital, construye junto a su equipo soluciones que aceleran negocios en América Latina. Bienvenidos al viaje del líder. Estamos acá en la preciosa Buenos Aires, en un lugar muy particular. Es el único capítulo que estamos grabando en la casa del founder. Primera vez, esto es iconic, como diría mi hija. Y elegimos este lugar porque la verdad representa al founder. Vamos a estar conversando sobre lo que es la IA. No solamente es el único capítulo que vamos a estar haciendo en una casa, en el jardín de la casa de Gustavo Bray, el founder de Ingenia, sino que vamos a hablar de IA. Una conversación donde la IA va a estar alrededor de las preguntas. Ingenia, para que vayan conociendo un poco más, es una empresa que se dedica a una consultora de transformación tecnológica, inteligencia artificial, de arquitectura tecnológica, que tienen presencia en la región y trabajan con las principales compañías de América Latina. Ganan muchos premios, muchos reconocimientos. Ganaron este año 2025 el premio en el top 20 de las mejores empresas para trabajar de la revista Apertura, que es como el Forbes. Gustavo Bray fue reconocido como el empresario del año en el rubro tecnología por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Un premio tremendamente muy deseado por las empresas de cualquier industria. Ganaron el premio Icon a todo lo que es Brand Equity, un concepto sin lugar a dudas muy importante para el mundo tecnológico, bueno, y el mundo general. Así que empecemos a conversar, vamos a conocer a Gustavo Bray acá en la hermosa ciudad de la furia, Buenos Aires, capital federal, República Argentina. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos premios ganaron? Pero más importante, ¿alguno que no ganaron y que decís, este me hubiese gustado ganar? Y bueno, hubo un premio muy interesante al que fuimos nominados, estuvimos en la final, sobre el primer proyecto de inteligencia artificial que se hizo en la Argentina, en la industria de la educación, con TICMAS, que es una EdTech. ¿Cómo se llama? TICMAS. Okay. Es una EdTech. Hay un premio muy reconocido en Argentina, tecnológico, que es de la Fundación Sadowski. La Fundación Sadowski, de alguna manera, recuerda a los primeros científicos de computación de la Argentina que trajeron una computadora a la UBA. La primera computadora de la Argentina. Llegó a la UBA. Exactamente. Universidad de Buenos Aires. Hace unos 50 años. Mirá. Bueno, Sadowski fue el primer científico. Y bueno, hace años que vienen haciendo un premio anual. Y el premio, salimos nominados al premio de la innovación tecnológica. Y era muy nuevo la inteligencia artificial. Fue el primer proyecto en la Argentina. Okay. Bueno, estuvimos en la final, no lo logramos ganar. ¿Con quién, Gus? No recuerdo quiénes estaban. Pero el premio es de inteligencia artificial, en específico. No, era tecnológico. Ahora, este año hay una terna de inteligencia artificial. También estamos nominados. ¿En serio? Sí. ¿Están en la terna? Sí. Hay un rubro. Vamos a ver si Wow. este año lo ganamos. Pero bueno, ese no lo pudimos ganar, pero fue un proyecto muy disruptivo para el 2023, cuando la verdad que eran los primeros ChatGPTs y ya estábamos adelantados. Mirá, bueno, no me cabe duda que este año y el otro lo van a ganar. Son un equipo muy focalizado, un equipo que deja todo, disruptivo, innovador. Bueno, vamos a charlar un poquitito de eso, ¿no? Perfecto. Creo que lo que va a estar bueno de este capítulo es, hoy la IA está en todas las conversaciones. Exacto. Todas las conversaciones. Entonces, ¿cómo llegaste? Esto se llama el viaje del líder. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu viaje para estar hoy al frente
de Ingenia, ¿no? De esta consultora, ¿es una consultora, es una empresa? ¿Cómo lo definís? Yo la defino como una consultora, Okay. con un ADN emprendedor, un ADN de consultora tecnológica, Okay. porque hemos nacido en la época de los unicornios en Argentina, con un ADN muy emprendedor, muy disruptivo, muy de apostar, de invertir, de crecer, de realmente enamorarnos del problema que resolvemos. Creo que es una startup, una consultora con un ADN de startup tecnológico. Bueno, ahí veía en el website que ustedes también se definen como Technology Trusted Advisor. Exactamente, sí. ¿Qué es eso? Es buscar un poco lo que hemos logrado a lo largo de nuestro recorrido. Querer ser ese perfil tecnológico que genere confianza en los CEOs y en los founders, que le permita dar los consejos adecuados, pero no solo desde un punto de vista descriptivo, sino también muy prescriptivo, donde nos metemos en el campo a transformar. No decimos lo que hay que hacer con una PPT, sino que nos paramos como si fuésemos parte de nuestros clientes y los habilitamos a los procesos de transformación. Hoy posiblemente IA y datos es lo más interesante, pero claramente ese Trusted Technology Advisor lo que busca es, sin ningún tipo de bias, darle la mejor recomendación, porque muchas veces esos perfiles de tantos seniorities, CTOs, arquitectos, gerentes de arquitectura, los tienen las grandes empresas, las claro. Big Four, los vendors. Entonces, ¿qué tipo de recomendación te puede dar un vendor Claro. sobre cuál es tu camino tecnológico? Claro. Si el viene, producto que vende. El producto que vende, claramente. Eso fue histórico. Entonces, Ingenia vino a ser muy disruptivo, a generar confianza para poder decir, me lo dijo Ingenia, voy a ir en ese camino. Ok. Y bueno, obviamente, también creo que generacionalmente los CTOs o gerentes de arquitectura que nos empezaron a contratar decían, ¿por qué voy a seguir la misma receta de darle, seguir lo que me dice un vendor o una Big Four? Obviamente porque nadie van a despedir por seguir lo que dice una Big Four o un vendor, sin poner nombres, obviamente. Y un poco fue, bueno, apuesto a una empresa más boutique, más de nicho, única en su tipo. Y así fue como, ese es el término Trusted Technology Advisor, que uno no puede ser Trusted Technology Advisor de un día a la noche. Claro. Tiene que tener muchas horas de vuelo. Claro, me imagino. Trabajar en muchas industrias. Tus recomendaciones tienen que tener un nivel de asertividad. Claro, esto es como un advisor del CEO que hay, pero este sería el advisor tecnológico. Exactamente. Es como el advisor del board también a veces, ¿no? Muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Nos llaman para ser parte de boards. Claro. Y obviamente para presentar en directorios, planes o experiencias. Muchas veces, obviamente a veces pasa un poco que, como nosotros damos servicios también, en algunos casos de habilitación tecnológica, a veces estar en el board y dar servicios no es lo más. Claro. Hay cierto conflicto de interés. Entonces, conviene muchas veces poder, donde estamos en los directorios, donde estamos trabajando de la mano con un CTO o un CEO en un scale-up que todavía no tiene CTO, también es una manera también de estar ahí. Pero hay algo que me hizo mucha, que te quería contar como parte de mi viaje con la de AI. Es algo que si lo ves en perspectiva, es muy interesante, porque lo uno con dos puntos que acabas de decir. Uno, el tema de la Ciudad de Buenos Aires, y otro es el tema de la AI. Yo me recibí en la Universidad Tecnológica Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, la universidad que más ingenieros en informática egresan, y en el 2004. Y mi tesis fue un proyecto de inteligencia artificial. Dale. No. ¿Y lo llamaste inteligencia artificial? Sí, se llamaba IA Tracos. Intelligence Artificial Traffic System. Lo que queríamos hacer con inteligencia artificial es resolver el problema del tránsito. ¡Oh, caótico en Buenos Aires! Justamente en el 2004, los que no conocen Buenos Aires, estamos atravesados por un nuevo concepto que se hizo famoso, que eran los piquetes. Sí, los piquetes son como estos movimientos populares
que Sí. te bloquea en la ciudad. Te Y bloquea puedes en la estar ciudad. 6 horas, un día, 2 días bloqueada en la ciudad. Bueno, ¿qué hicimos en ese entonces con mis compañeros, que hoy siguen siendo compañeros, colegas? Espera, y en esa Eh, época no tenías podcast para escuchar al menos en el tráfico. Nada. 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 Entonces, ¿qué hacíamos? Era a través de SMS, te registrabas y registrabas tus caminos típicos. Porque no había datos todo el tiempo. Entonces, decías, bueno, yo voy No había de... Waze. Exactamente, no No había existía Google Waze, Maps, nada. Iban de un punto a otro, todos los días sin las franjas horarias. Y habíamos trabajado junto con la Ciudad de Buenos Aires, que nos había dado toda la información, de todos los sensores que había en la ciudad. Porque claro, la UTN es muy de research, muy de vinculación con la universidad, Sí, con el sí, sí, gobierno. con el ¿no? gobierno, no es tan research. Ok. Más negocios. Más de sí, de industria, más de industria, mirá. y mucha vinculación con el gobierno. Ah. Y bueno, nada, conseguíamos todos los datos de la ciudad, los llevábamos, entrenábamos redes neuronales, algoritmos genéticos, son las 2004. bases. 2004. Y no había gente que supiese de eso, entonces tuvimos que conseguir un italiano que era el que sabía de esto. Le hablamos por mail, nos mandó un libro De Italia. de Italia. Un sí. italiano en Italia. Un italiano en Italia nos mandó un libro en inglés, obviamente lo leímos, No aprendimos. había WhatsApp, me No parece. había No había WhatsApp, nada. nada. Aprendimos, entrenamos redes neuronales y algoritmos genéticos que eran las herramientas que hoy son la base de los LLM, de la inteligencia artificial. Así que bueno, nada, ahí te uno. Qué bueno. Ciudad de Buenos Aires, o sea, emprender en la ciudad. Y bueno, y un poco la idea era no solo detectar tacos, tráfico, congestión en la hora pico, en la hora el traffic jam, Sí, en sí. el commute, y sino que le avisamos por SMS qué camino distinto elegir. Y no solo eso, sino que nos conectábamos a los semáforos de la ciudad y los reconfigurábamos, todo con la inteligencia artificial, Dale. para atravesar estos piquetes. ¿Tenés data de esa? Sí, hay un paper. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Yo por creo que supuesto. estaría bueno que pongamos ¿Lo podemos compartir? Sí, por supuesto. Porque imagínate para que alguien lea hoy un caso. Mira, está acá pasando un avión ahora. Sí. Tenemos en la ruta de Aeroparque. Exactamente. Pasan todos los aviones. Sí. Pero estaría bueno adjuntar algún link o algo, si podemos compartir. Por supuesto. Porque qué heavy leer algo 2004. Ya estabas vos hablando de IA. Exactamente. Mirá qué heavy. Qué Sí, lindo. Sí, bueno, ese fue así Mirá, arranca no mi sabía viaje. eso. No, Mirá. sí. Creo que es Qué interesante porque, claro, hace 21 años que vos ya venís pensando de esto. Sí. Es una locura, 21 años. Sí. En estos momentos, en este momento de la historia que todo es exponencial, 21 años son, imagínate lo que va a pasar de acá a 21 años para el futuro. Sí, Bueno, no vas a contarlo. Ahora no vas a contar el hay futuro. unos insights. Algo me contaste. Sí. Mirá qué lindo los pajaritos. Mágico, mágico. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo parte esto, Gustavo? La típica pregunta, 18 años, estás en los asados familiares. ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué querías ser vos? Yo quería ser astrónomo, nada que ver. O sea, yo era... no sé, Bueno, mirar el futuro, mirar, ¿no? Sí, estaba como anonadado con la inmensidad del universo. O sea, Mirá. tratar de entender al universo, tratar de ver más allá. Creo que tuve una infancia bastante difícil, con lo cual eso me parece que era mi manera de desconectarme de donde estaba. Pero incluso con eso, lo tengo también en mi TED. Tengo una TED que di hace muchos años. Ah, mirá, ¿en dónde? En la UTN justamente también. Mirá, ¿de qué hablaba la TED? Hablaba de por qué los chicos tienen que aprender a programar desde que se alfabetizan. ¿Hace cuánto que hablaste de esta charla? ¿Cuándo fue? Esta charla la di en el 2014, ponele. Hace 11 años. No, menos, 2010. Porque mi hijo tenía 6 años. Hace 15 años, Gus. Sí. Ya estabas hablando de por qué tienen que aprender a programar. Exactamente. Bueno, sí. hoy con la IA todos somos programadores. Hoy ya no se programa. Esto es una máxima que quede para este podcast. ¿Cómo es? Hoy ya no se programa más. Eso me parece que esa es la frase. Esa es la Hoy frase. ya no se programa más. Hoy no es necesario programar. Hoy es necesario que los agentes de AI programen y los ingenieros coordinen, orquesten. Pero bueno, igual Una locura. programar no es solo el hecho de escribir en una computadora y decirle a la computadora lo que tiene que hacer. Programar es un modelo de pensamiento, es pensar computacionalmente, pensar cómo se separa un problema grande en problemas más chiquitos, cómo se encuentran abstracciones, cómo se detectan patrones, cómo se arman algoritmos.
eso te sirve para toda la vida, para cualquier resolución de problema. Entonces, Claro. es por eso que lo hacíamos en la TED. Y lo que contaba en esa TED era que de chiquito, como de muy chiquito, mi mejor amigo, teníamos nuestra primera computadora y no fue mi mejor amigo. Mi mamá me lleva a un curso de computación en un videoclub. O sea, imagino Videoclub. que en todas las regiones están los videoclubs. Todos tuvimos Sí, videoclub. pre-Blockbuster. Y hacían cursos. Pre-Blockbuster, ni siquiera era Blockbuster, era el videoclub del barrio. Exactamente. Y ahí me enseñan a programar un lenguaje de programación que se llamaba Basic. Eso fue, y ese fue mi inicio en algo que después termino eligiendo, digo, como convicción, digo, que me enamoro a los 18, 19 años. Siempre cuento la historia que en la secundaria, 18 años, un poco perdido, sin saber qué hacer, tomé una decisión muy difícil. Mi decisión fue ir al más nerd del curso. Me siento adelante, yo me sentaba un poquito más atrás. Me siento adelante, el tipo me mira y se corre como, ¿qué haces acá? Y digo, che, me decía el nombre, pues fue compañero mío ¿En y serio? alumno. ¿En serio? Sí, Qué lindo. le mando un saludo grande. ¿Qué vas a estudiar? Le digo. Claro, ahí- en la universidad. Estaba en la secundaria, ¿qué vas a estudiar vos? Digo, le voy a preguntar al más inteligente del curso. Para la universidad. Exactamente, digo. Y le digo, ¿qué vas a estudiar? Vos no Sí. sabías qué estudiar. Yo no sabía qué estudiar. Era Mirá. octubre y al otro año empezaba en marzo. Mira. Me dice, mira, voy a estudiar acá esto. Me explicó con qué número termina tu documento, con tal. Tenés que inscribirte hoy. Él te dijo. Era el último día para inscribirte. Bien nerd te dijo todo. Sí, todo. Y agarré, fui y me inscribí. La misma carrera que él. La misma carrera que él. Solo porque él era el más inteligente de la sala. Exactamente. Mirá vos. Y así fui que me metí en este mundo. Mirá vos. Mucha casualidad, obviamente. De chiquito empecé a programar. Me encantaba programaba mis juegos porque era un poco ansioso y no quería ir a esperar a que me graben en un disquete los juegos y jugarlos. Me los programaba yo. Mirá vos. Y después era muy gamer Mirá de chiquito. vos. Y bueno, Qué y así fue locura. que caí acá y bueno, eso me fue llevando. ¿Y Digo. seguís en contacto con él? No. La última vez que lo vi como docente, fue alumno mío. Ok. Y Y ahí conectaron, obviamente. sí, por supuesto. Pero sabés, lo podés buscar en LinkedIn, podés poner y podés. Sí. Mirá. Sí. Está acá presente en esta Está acá presente, está en conversación. Buenos Aires todavía. Mirá, qué lindo. Sí. Porque esto hablamos de liderazgo y creo que liderar una empresa de tecnología, de IA, es bien particular, ¿no? Es Sí. bien único por el perfil de, perdón, voy a citar tus palabras, de nerds Por supuesto. con el que trabajás, ¿no? Sí, Que sí, son muy, muy inteligentes, personas muy, muy estudiosas, que tienen que estar en la vanguardia. ¿Cuándo vos decís que comienza tu viaje de liderazgo? ¿Algún hito que vos decís, acá empecé a liderar? Sí. Me empezó a tocar el liderazgo justo estando en IBM. IBM es una empresa Sí, claro. muy grande. Dábamos servicios para el exterior. Ok. Teníamos un equipo de mucho seniority. Había un mini Ingenia dentro de IBM Mira. dando servicios para... Muchos después fueron parte de Ingenia ¿En y son serio? parte, sí. Mi socio. ¿En serio? Sí, Rubén. Ah, Rubén fue ahí, Eh, era parte de ese equipo. Esa parte de ese equipo. Lo lideraste. Exactamente. Mirá qué sí, sí. buena. Era un equipo extremadamente de mucho seniority que tenía Perdón, que conozco algo de Ingenia. Y hoy es, de alguna manera, el que lidera... la organización. Hoy te lidera vos él, de alguna manera. Sí, sí, un sí, poquitito. sí, ¿no? sí. Qué simpático, ¿no? Sí, Como- sí, sí, Bueno, sí. eso habla de un poco de la filosofía de Ingenia que después nos vas a contar. Sí. Un poco lo que vemos, lo que veíamos era, teníamos mucho potencial para hacer crecer el equipo en Argentina, pero no había no había un rol, bueno, vos sos el líder de acá. Y fui como me fui destacando por las ganas de hacer crecer ese equipo, que lo hicimos crecer mucho y solo fui como aprendiendo mi camino. IBM, cuando vio eso, me empezó a dar todas las herramientas para poder liderar. Me metió en cursos en Estados Unidos para potenciarme como líder en el mundo tecnológico, accediendo a las nuevas tendencias, accediendo a todos los cursos de extensión de Harvard, dándome coaching con grandes líderes reconocidos, con patentes, como que vio una persona Claro. muy joven con ganas de liderar. Claro. Y creo que mi base, y creo que el punto, ese equipo terminaron siendo
terminé liderando 700 personas 700 personas. en IBM. De tecnología. De tecnología, sí. ¿A qué edad? Y a los 27, 28. 27 años. Sí. 700 ingenieros. Sí. 700 nerds. Exactamente, sí. ¡Wow! Y lo interesante también es que yo todavía recuerdo el manifiesto de un mentor que me dijo 3 cosas como muy interesantes. Una es, no puedes estar más de un año y 8 meses en un proyecto. En un proyecto. Tenés que cambiar. Tenés que estar... Cada 2 años cambia de proyecto, cambia de empresa, si es necesario. Sí. O dentro de la misma empresa, algo radicalmente distinto. Exactamente. Okay. El otro tema que dijo es, y aplica para mí a todos los CEOs, a todos los founders, es enamorate del problema, no de la solución. Claro. Y el tercero, que para mí es el que creo que yo mejor pude... El enamorate del problema es muy pensar en esta mirada de programador de proyecto de punta a punta, ¿no? Sí. Desagregar el problema en los pedacitos para... Eso es enamorarte del problema. Exactamente, como pero obsesionate. Lo mismo. Obsesionate por el problema que resolvés, no de la manera que lo resolvés. Claro, no el cómo. No el cómo, enamorate te voy a interrumpir. Sí. Einstein, hay una frase que yo uso mucho, dijo, si tuviese 1 hora para salvar al mundo, le dedicaría 55 minutos a comprender el problema. Sí, totalmente. No es lo mismo. Y la tercera que me quedó marcado a fuego fue el networking. Mirá. Que es muy poco común en un perfil técnico. Claro. Pensar en networking, o sea, es meterte en la computadora, estar hablando con computadoras, que la computadora es la mejor amiga que puedes tener. Claro. Hace lo que le decís, digo, es determinista. Claro. No llega tarde, no se enferma, nada. No hay emociones. Claro. Y creo que eso fue de las que más me quedaron y más he desarrollado y he potenciado a otros líderes a que entiendan la importancia de conectarse, de compartir el conocimiento, de generar redes. Creo que esas fueron las 3 cosas como líderes técnicos que me tocaron. Claro, que hoy también me imagino que lo repetís, lo compartís. Sin duda. Y si le tuvieras que agregar una cuarta vos, ahora siendo mentor de otro, le dirías, mirá, te comparto las 3 que me enseñó mi mentor y ahora yo te agrego esta con tantos años de experiencia. ¿Qué le dirías? ¿Qué le agregarías? Yo algo que uso mucho y lo sigo haciendo, que es tratar de identificar un propósito personal o una visión, digo, dónde uno quiere estar. Yo tenía muy claro en cada momento de mi carrera dónde quería estar, de acá a 5 años. Okay. Pero no con un objetivo de ponerte obsesivo y querer hacerlo, sino que sea algo que te mueva, claro, un motor. que te genere un motor, más allá de la pasión, porque la pasión se acaba. Sí. Digo, pero el decir, bueno, yo quiero esto, te permite y te elimina muchos pensamientos innecesarios porque tenés un norte. Claro. Digo, creo que a mí siempre me gustó conectar el propósito de la empresa con el propósito del profesional. Total. O del proyecto, digo, dependiendo del nivel en el que estés. Total. Hoy con tantas empresas que vamos armando es como que siempre me gusta eso, que tener claro de que hay un punto de intersección y que no estás yendo hacia un extremo y a otro. Creo que me parece que como líder tenés que asegurarte de que tu equipo, tengo otros como siempre buscar gente mejor que uno. Sí. Lo ves, conocés mi red. Sí, esto que hablaste vos de preguntarle al más inteligente de la sala me encantó. Sí. Andá, identificá el más inteligente de la sala y preguntale. Contame de vos. Me encantó eso. Eso me lo llevo para mí, ¿eh? Mirá. Porque claro, ya a esta edad, y después de tanto ruedo, perdón que te interrumpa, necesitamos inspiración. Sí. No es que ya, ok, listo, pasamos los 40, estamos resueltos. No, necesitamos seguir teniendo este motivo. Y eso lo podemos encontrar a veces mirando al más experto, o al más me encantó eso, me pareció muy interesante. Y sí, también hay que, con el tiempo entendés que hay muchos tipos de inteligencias también y que quizás muchas veces uno... Sí, a vos te encanta potencia. Eso, rodearte de gente... Sí, que por ahí... Que vos admires, siempre te escucho eso. Lo que me sorprende, vos cuando hablas de gente con la que te vinculás, hablas con una pasión, con un cariño, con un amor, que eso es como... Claro, tampoco es común en el mundo de la tecnología. Sí. Tampoco sí, somos más hoscos en general.
Yo, en un entorno no tecnológico, soy el más nerd, claramente. Claro. Y está bien, claro. y en el mundo más tecnológico soy el... Claro, el disco, ¿no? Sí, exacto. El disruptivo. Me pasa El eso. distinto. Me pasa eso, por más que me encanta la tecnología y puedo estar Claro. haciendo cosas todo el tiempo y challengeando a los técnicos, como yo, digo, pero porque quiero aprender. Digo. Sí, tus socios decían ayer que estuvimos cenando que, o con los co-founders, como lo llamas vos, que en el trayecto a la oficina trabajás con la IA. Sí, exactamente. ¿Qué hago? Hay un La IA está... todo el tiempo, Mirá, todo el tiempo. Muchas veces cuando... La verdad es que, bueno, uno está Sí. al taco, digo, Al palo. al palo. Estamos en Argentina. Estamos en Argentina, Estamos al perfecto, palo. hablemos en argentino. Un poco lo que te pasa es que los trayectos de commute, digo, los podés usar. Yo en mi caso me muevo bastante en scooter. Ok. Tengo un casco que tiene una buena sonorización, un buen micrófono. Hay un modo de GPT, que es el que mejor funciona de los 4 para este módulo, donde vos podés hablar como si fuese una persona. Entonces voy charlando ¿Cuál ideas. es el módulo? No, vos cuando tenés... Es el módulo de hablar directamente. Ok. Como que estás en call con alguien. Ok, Estás en call ok. y le decís cómo querés que te hable, si querés que sea femenino, masculino, con un acento en particular. Y le vas contando. ¿Le podés decir, si estoy diciendo una tontería, interrumpime? ¿Sí? ¿En serio? Sí. O le decís, déjame que termine y no me Lo que interrumpa. quieras. Lo que quieras. Lo que Lo quieras. educas. Es más, hasta por ahí, si le haces un pedido. No sé, la semana pasada tenía que ir a una charla a la Universidad Austral, que es en Ok. Pilar, que son 60 kilómetros. Y bueno, fui definiendo un proyecto estratégico para uno de los clientes más importantes nuestros. Obviamente con la privacidad necesaria, pero había ciertos componentes que yo no desconocía, como son cosas de Salesforce, por ejemplo, que quizás conozco los módulos más básicos. Entonces fui aprendiendo con él, hablándole, preguntándole, y cuando veía que estaba yendo por el camino incorrecto, le digo, no, para un poco, digo, no es para acá. ¿Viste cuando haces un prompt y estás yendo por cualquier lado? Claro. Lo podés parar Claro. con comandos de voz. Entonces vas hablando y fui hablando 1 hora y media. Wow. Puro valor. Puro valor. Vas hablando con tu mejor versión de alguna manera. Sos vos con vos. Estás Porque hablando. tiene una memoria, Claro. sabe quién sos, Claro. yo le conecto toda mi base de conocimiento. Entonces voy ¿Cómo se charlando. conecta, eso de conectar la base de conocimiento? ¿Cómo haces? Hay maneras para generar conectores y tools que se llaman. Y ahora se está viniendo un estándar muy importante de la industria, se llama MCPs, Mutual Context Protocol, que es una manera de poder conectar con tu Google Drive, con tu correo, con tu calendario. Wow. Yo mis calendarios los maneja Perplexity, que es otro LLM. Me doy cuenta que estoy tan atrasado, o sea, me imagino que nos pasa a todos los que están viendo esto, que te escuchamos a vos y decimos, o sea, soy un cavernícola. Sí, posiblemente. Estoy Pero, en la época de las cavernas y me dieron Sí. un Tesla y no sé qué hacer. sí, En la época de las exactamente. cavernas, no hoy. Exactamente. Eso es un poco Es que la hoy analogía. hay tanto. Está Wow. GPT, Gemini, Perplexity, Claude. Bueno, de Claude hay 2, que es la empresa que era más interesante para invertir hoy en AI, que es Anthropic. Ok. Hay como ¿Todavía está 5 bueno para invertir en Anthropic? Todavía estamos a tiempo. Mirá. Pero es una de las empresas que hoy estás viendo que todas las empresas que están atrasadas con AI, no vamos a poner nombres para no generar... Porque algunos tal vez sean hasta clientes. O podrían ser exactamente, clientes. o partners, están haciendo partnerships. Uno es Apple, Wow. que está muy atrasado con la AI y está haciendo un partnership muy fuerte con Anthropic para potenciarse, porque hoy no ha logrado dar en la tecla. Voy a llamar ahora a mi web manager y le voy a decir, vamos por Anthropic. Vamos por Anthropic. Vamos por Anthropic. Creo que cada pregunta con vos es para 1 hora. Eso es como difícil. Claro, este programa tiene un par de preguntas, pero digo, tanto valor hay en cada respuesta que me imagino que la siguiente pregunta nos va a dar más valor todavía. Porque es también entenderte a vos, porque creo que en esto de la programación, nuestro cerebro está programado de alguna manera, y con las preguntas vamos entendiendo las partes de tu cerebro para decir cómo piensa un tipo que en el 20 años atrás ya hablaba de IA, ¿entendés? Sí. Que seguramente tu cabeza está pensando en 20 años en el futuro, Sí, sí, o sí, 5, o 10, no estás Sí, sí, pensando sí. en el hoy, Para nada, para nada. para nada, para nada. Bueno, Sí. ahí viene eso del astrónomo, ¿no? Estás Sí, mirando... estás pensando
Sí, 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 un ¿Te poco. quedaste pensando en algo? No, estaba. ¿En qué Ya te sé, quedaste? me acordé, en cualquier momento me haces la pregunta que estás pensando de acá a 20 años. Claro. O sea, ¿cuál es tu próximo viaje? Alguna así. Pero qué Pero, loco, qué interesante que vas conversando con vos, con tu mejor versión. Nos vas a contar ahora, en unos minutos, de esto que se viene en Ingenia, que es tu visión. ¿Qué es esto? sí, sí. No voy a adelantar porque ya me lo contaste. Pero qué interesante. Esto está radicalmente definiendo el mundo de los negocios, porque yo digo, yo soy advisor, ¿no? Pero no me vas a llamar más a mí. ¿Entendés? Antes me decías, che, Pablo, mirá, vos sos mi advisor estratégico, tengo esto, quiero un cliente, ¿por qué ángulo voy? Y teníamos Sí. vos y yo esta conversación. Sí, sí, Ahora sí. la tenés con tu IA. Sí, 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 Pablo, sí. ya, gracias por todo. Para esto, para esto. Sí, hay partes que sí, hay partes que todavía no van a estar, porque muchas veces vos como advisor nuestro sabés qué decir, en qué momento, con qué tono, Sí, claro. parándote, agarrando un pizarrón y poder realmente estar seguro que te están escuchando. Claro. Como que hay un montón de conciencia, energías que se generan que todavía claramente la AI está y muy lejos. Todavía no tiene bien manejado la memoria. O sea, la memoria, que es un poco que el tal humano todavía no lo tiene muy manejado. No va aprendiendo continuamente. Digo, es como que todavía le falta. Pero lo que hay hoy es muy malo a comparación de lo que va a haber mañana. Claro, muy Entonces, malo. Muy heavy. malo. Es tremendo lo que va. Es heavy. Lo que estamos usando de acá, mirándolo en 3 años de perspectiva, es malísimo. Es como que estamos en un auto manual del año 80. Sí, sí, sí. De acá a 3 años va a ser así la relación. Totalmente. Porque era así, si miramos 3 años para atrás, no había nada de esto. Hay un detalle, digo, te cuento algo como que a mí me pegó. Hace 4 meses salió un modelo, vamos a llamarlo como GPT, otro que es el de Anthropic, que vos le podías dar una tarea a un agente y lo podía hacer hasta 6 horas. En 4 meses, ¿sabes en cuánto tiempo puede darles una tarea? Por una tarea de programación, vamos a decirle. 30 horas. Wow. Sin delirar, ¿está bien? Porque muchas veces empiezan a delirar o a alucinar. Claro. Entonces, mirá lo que es el cambio en 4 meses nomás. O sea, es increíble. Es increíble. Me contaba uno ayer que le sacó la foto a la lista del supermercado, una foto, a la lista manual. Sí. Lo subió a un agente, hizo todo el proceso hasta el pago. Sí. Él sacó la foto, hizo solo eso, el agente eligió en qué supermercado comprar, sí. Hizo el pedido, lo pagó y le llegó a las 5 horas. Sí. O sea, con una foto. Con una foto, sí. Una locura. Estamos trabajando con varios clientes de retail justamente para hacer eso, que es este concepto de MSPs que te conté antes. Es la posibilidad de que un agente o un LLM se conecte con te saque un pasaje de avión. Claro. Te saque, que lo digas por vos. Que lo digas por vos. Claro, mirá, voy a Buenos Aires, encargate de armarme el itinerario, voy 3 días, ya sabes mi gusto, sacame el hotel, paga todo. Y que te pregunte, Pablo, ¿querés que te lo pague o lo pagás allá? No, paga todo. No, generalmente la manera de hacerlo es pedirle que te haga el research y te devuelva la conclusión. Okay. Bueno, ahora planifica qué vas a hacer. Esa es la manera que se trabaja. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, también validás un poco, porque puede hacer cualquier cosa también. Entonces, una vez que ves el plan, ahí le decís, ok, hacelo. Y eso es como una manera nueva de liderar, ¿está bien? Me encanta. Muy orientado al mentoring, muy orientado a ver por qué lo hiciste de esta manera. Claro, muy coach. Mentor, pregunta. Y lo vas llevando. Y lo vas haciendo más inteligente con esas preguntas. Totalmente. Como alguien de tu equipo. Todavía no aprende, ¿eh? Todo eso no aprende. Guarda información, pero no aprende. Digo, porque después, como una persona. Una persona sí aprende. Generalmente sí. Generalmente. A veces no. Es más, se adapta más rápido que las personas, pero no termina aprendiendo por ahí si vos le decís. Todavía no aprende. Todavía no aprende. Pero eso es IGI. Digo, es la inteligencia artificial general, que es la que todos están apuntando. Gus, en este viaje, ¿no? Que el viaje que tomaste desde que querías ser astrónomo hasta hoy te trajo hasta acá. Sí. ¿Pero hubo algún destino que no tomaste que te hubiese llevado posiblemente a otro lugar? No acá. No, por supuesto. Justamente en IBM, donde creo que crecí profesionalmente como líder, no como emprendedor, tuve la oportunidad, voy a dar el año, Okay.
de 2007, 2008. Ok. Ya estaba recibido, tenía 4 años. Y ya era papá. Mirá. Fui papá joven. Joven, 24, 25 años. Para hoy, un bebé. No, para un bebé, exactamente. Y creo que, nada, me ofrecieron ir a vivir a Estados Unidos para continuar mi carrera y crecer y hacer lo que... En la corporación. Exactamente, y hacer lo que yo quería, que en ese momento era ser un IBM Fellow. IBM Fellow es un thought leader, o sea, es un Trusted Technology Advisor, es una persona que define hacia dónde va la tecnología. Perfecto. Estabas en ese camino. En ese camino. Tenía todo el roadmap para hacerlo. El próximo paso era hacer eso. Irte a Estados Unidos. Irme a Estados Unidos. ¿A dónde gusta, verdad? ¿Qué ciudad era? No tiene sentido. Acuerdo, era no Dallas, creo, okay. Era Dallas. Era Dallas inicialmente, pero el camino seguramente iba a terminar en Nueva York. Ok. ¿Los headquarters de IBM? ¿Dónde nace IBM? Sabes que debería saberlo, pero no. Creo hoy los headquarters están al norte de Greenwich, o sea, en Nueva York, un poco más al norte. Perfecto. Están los Hamptons, están Connecticut. Ahí quedan los headquarters hoy día. Y bueno, un poco lo que pasó fue la crisis del 2008. Por mi edad, la famosa crisis subprime. Por mi edad y por mi edad no me podían dar un plan familiar. Perfecto. Pero me daban un plan para poder seguir mi objetivo, que era ir a vivir allá con mi familia. Pero me daban la posibilidad y iba a cambiar dinero. Okay. Y la verdad que no. Y bueno, en Estados Unidos había algunas cosas que me preocupaban. Y bueno, pero o sea, las condiciones no eran las mejores, pero eran muy buenas. Creo que se alineaba con. Pero no veía que mi familia iba a estar a la. Claro. Era el mejor contexto para mi familia. No lo hiciste por la familia. Efectivamente. Sí. Y bueno, y ahí como que ese no lo tomé, yo creo que hubiese sido un cambio. Hubiese sido Corpo, hubiese seguido la Corpo, ¿no? La Corpo. Tal vez CEO para América Latina de IBM, no sabes. Nunca se sabe. Pero tenía todo para poder hacerlo. Y en estos años, seguramente en el mundo de la tecnología, las turbulencias están a la orden del día y todos los cambios tecnológicos que venimos viviendo. ¿Cuál podría decir que hasta hoy ha sido la turbulencia de la cual más has aprendido, que más te ha sacudido? Mira, creo que Ingenia creció siempre por 2, por 3 todos los años. Y siempre ha sido como muy con una base de mucho seniority. Ingenia es una empresa que tiene gente muy senior, por lo tanto, a la que se le paga muy bien y a la que se le da desafíos muy difíciles y a la que se lo rodea de gente prime. Digamos, claro. Vos junta gente buena, le das cosas divertidas para hacer y no se tienen que preocupar por el dinero. Listo. Es el lugar perfecto para estar. Claro. Por lo menos así lo conseguimos. Claro. Pero ¿qué pasó? Ese equipo creció mucho en los últimos años y hubo una turbulencia política en Argentina en los últimos años afortunadamente con cambio de política de tener una de que el gobierno no gaste más de lo que ingresa, de una política fiscal no me sale el nombre. Sí, equilibrada. Equilibrio fiscal, con un equilibrio fiscal, con un dólar más planchado y mejorar la macro de Argentina le hizo que... Y hay algunos errores no forzados de la organización también, este año sobre todo, donde perdimos 2 clientes muy grandes en México. Creo que fue un año turbulento, con mucha turbulencia, que obviamente le impactó a toda la industria tecnológica, porque hay una situación de wait and see muy grande, donde hay muchos layoffs en el mundo de la tecnología. Sí. Entonces, muchos, todas las semanas. Y no son layoffs de 1.000, 2.000, sino son layoffs de 10.000, 20.000, 30.000, de los grandes unicornios o empresas tecnológicas que hoy lideran el mundo. Los principales, desde Tesla, claro, Google, Microsoft, todos. Accenture, todos. Entonces,
creo que esto fue un año, estos dos fueron 2 años, si bien crecimos en los 2 años, los márgenes se redujeron considerablemente porque hay un contexto macro a nivel mundial, o sea, 2023 para adelante, entre las guerras, el efecto Trump, la Fed que tiene una tasa muy alta, lo cual es más fácil invertir en letras, Claro, en algún instrumento, que claro, invertir en tecnología, tal en cual, crecer. tal cual. Entonces creo que, y la inteligencia artificial que no tenía como, evoluciona tanto, todos los días hay algo nuevo, que era, o sea, los CEOs decidieron no invertir tanto en tecnología, entonces esa turbulencia que tuvimos tampoco la pudimos recuperar tan fácil. Entonces eso ya pasó, pero bueno, fue a mí lo que me enseñó como líder y como founder de casi todas las empresas, obviamente Ingenia es la más grande, es a que me di cuenta que estoy con la gente que quiero estar para pasar este tipo de turbulencias. O sea, ¿Te quedaste con la gente que querías estar? sí, sin duda. O sea, creo que También sirven para eso las turbulencias, imagino, ¿no? totalmente. Es fácil cuando está todo bien. Claro, Cuando está todo bien, digo, los socios son todos buenos. claro. Ahora, cuando hay turbulencia y hay que tomar decisiones que no están buenas o hay que revisar ideas, bueno, es ahí donde decís, estás con la gente correcta. Ahí conoces a la gente correcta. Creo que Total. ese fue el aprendizaje más Total. grande, digo, y lo que digo, no vuelvo a cambiar nada de lo que hice, porque es con la gente que quiero estar y seguir creciendo. Como en una pareja. Totalmente. Vos te ves con tu pareja cuando está todo bien y tenemos plata para ir a comer afuera y todo. Sí. Vos te pones a prueba cuando vienen situaciones complicadas. Sí. A veces como las turbulencias terminan siendo momentos de crecimiento. Totalmente. Qué lindo, Creo que sí. qué bueno y qué lindo que es algo reciente que estás hablando. Comúnmente cuando hago esta pregunta, te diría que la gran mayoría hablan de cosas de un pasado, cercano, lejano, pero vos estás hablando de ahora. Sí, Milei. Claro, meses. Efecto Milei, efecto Claro. Trump, Claro. efecto de AI. Claro. Creo que hay un nada, y salimos hiper. Hoy somos la empresa norte, cómo se está adoptando AI. Claro. Entonces, creo que salimos hiper bien, digo, Claro, ¿no? más fortalecido y fortalecido ahora ya la vara del staff es lo que está. Sí, De ahí para arriba queremos, ¿no? Totalmente. Como ya no más. Porque Totalmente. más turbulencias seguramente van a venir. Va a haber más turbulencia. Es un hecho. Es un hecho. Es Estando un en hecho. Argentina, el 70% de tu equipo estando en Argentina, sabés que va a haber turbulencia siempre. Sí. Así que Bueno, y estamos creo que con el acostumbrados. tema del IA, bueno, ahora nos vas a contar un poco más qué está sucediendo en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son los impactos que está teniendo? Ahí me mostrabas una gráfica y me hablabas de una tendencia que claramente es categórico. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Gus, claramente me hablaste de un mentor, Sí. ¿no? Me hablaste en ese momento que te enseñó. Si vamos a ir un poco a los últimos años, te la voy a poner un poquito más difícil que comúnmente van también a buscar muy en el pasado. Sí, Muy en el pasado. Uno busca los mentores de los 25, jóvenes 30. Sí. Pero si tenés que buscar en los últimos, te voy a poner 3 años, post pandemia. Ahí está, para que sea más presente. ¿Algún mentor, algún líder que te apreció y te dejó una enseñanza significativa en tu manera de liderar hoy día? Es más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Si te pregunto, ok, saquemos la variable tiempo. No, pero está... Qué difícil, está bien. Está bien. Creo que me cuesta... Partner puede ser. No, me cuesta elegir a uno. Ok. Pero creo que en los últimos años... O sea, podés nombrar, si querés, acá vale no nombrar como vos gustes. No, perfecto. Me encanta el desafío de nombrarlos también, porque es una manera también de agradecer, porque muchos de ellos lo hacen de manera, como soy yo, de manera sin buscar nada a cambio, sino intercambiar conocimiento, energías y potenciarte. Creo que se me ocurren varios y podés nombrar a los varios. Y siempre lo reconozco mucho en LinkedIn. Creo que uno es un ex Accenture que ahora está viviendo en España, se llama Miguel Ayerza. Es una persona que en los últimos años estuvo viajando mucho a España. Okay. Es argentino, pero que tiene una visión y una tenacidad comercial muy fuerte. Hoy la realidad es que donde estoy desarrollándome más es en los aspectos comerciales. Y creo que ahí Miguel
fue una persona que me ayudó no solo desde lo comercial y de cómo encarar, empezar a pensar en este concepto que antes yo no pensaba, tipo proyectos transformadores, big deals. O sea, no te metas en todo, metete en los que... Claro. O sea, algo que me dijo que me encantó fue, bueno, digo, dejá la universidad, dejá de enseñar en la universidad, 20 años de profesor. Claro, lo hiciste hace poco. Sí, este año. Enseñarle a tus clientes, o sea, como que aproveché ese tiempo para Total. enseñar a tus clientes. Creo que eso fue... Miguel me aportó también desde lo también personal. Bueno. Este último año bajé como 15, 20 kilos, un cambio de vida bastante interesante también de poder conectarme con lo que yo necesitaba. Mirá. Una persona que me ayudó mucho, es una persona mucho menor que yo. Digo, ¿En serio? Sí. Mirá. Y No lo he que- escuchado, mirá que te conozco bastante, pero lo voy a investigar sí. a ver quién es. Mirá qué bueno. Sí, es una persona muy interesante. Y está viendo en España. Está viviendo en España con la familia ya ¿Qué hace está tiempo. Es inversor. Hoy mirá. en día es inversor. Trabajó siempre en tecnología. Fue vendedor. Fue muy graciosa la historia porque Mirá. yo lo conozco con él con 25 años. Ok. Un perfil muy distinto al mío. Muy distinto al mío. Yo odiaba a los vendedores. Ok. Era un CIO Ok. muy joven y muy nerd. Y yo era amante del open source y él trabajaba para Microsoft. O sea, O sea, era como en el mundo Microsoft pre-Satya. Satya es el CEO. Para mí es el número uno, digo, después de Elon Musk. mirá. Y bueno, nada, él me quería vender a mí algo que yo no le iba a comprar nunca. Ok. Y Así se conocieron. así nos conocimos y me terminó vendiendo y quedó una amistad Mirá qué lindo. para toda la vida. Y me lo encontré en Madrid, yendo a abrir las operaciones allá. Y fue una persona que me aportó mucho. Creo que la otra persona fuiste vos también. Digo, perdón, no estaba preparado. Creo que me diste una manera de pensar distinta, en pensar en un gobierno corporativo, en pensar fuera de la caja. Creo que algo que cada vez que estoy con vos me queda una energía en el cuerpo que me permite, digo, cada mes que nos vemos, porque nos vemos una vez por mes, más Sí. o menos, hablamos seguido, pero cada vez que nos vemos es como que te cargan el auto de energía y se te ocurren 300 ideas por milisegundo. No sé cómo debe ser vivir con vos mismo. Debe ser muy difícil ser Muy Pablo difícil. Richeri, muy difícil. Y creo que esa energía que generás fue la que también me permitió enfocarme. Y aparte, como decimos, como es advisor en un board, te puede decir cosas que tus socios les Claro. es muy difícil decir. Hablamos al principio de todos los reconocimientos que has recibido a lo largo de tu carrera. Si tuvieras que decir el reconocimiento que más te ha impactado, más te ha movilizado, ¿cuál puede ser personal, puede ser profesional? No, ¿Cuál siempre dirías? es muy familiar, personal y si me cae una lágrima, digo. Esta idea de que los chicos tienen que programar de chiquitos, Sí. no para que se dediquen a la ingeniería, sino para que aprendan a pensar de una manera de resolver problemas. En el 2014 hicimos la primer KidsConf, se llamaba. KidsConf. KidsConf. Era una KidsConf. Mirá, Mi hijo tenía, creo que 8 años. que lo conoció y Y- 1,92 m. 1,92 m, sí, Ya me sí. pasó. Eso te pasó. Y estudia programación. Bueno, No, pero ya no no. se estudia programación. No estudio informática, No. estudio ingeniería industrial. Ok. Y hicimos talleres todo un día en un centro allá por Buenos Aires, por el centro de Buenos Aires, que vinieron como 600 personas. Wow. Eran 6 talleres en paralelo de programación, robótica, Minecraft, impresión 3D, Arduino, bueno, todas cosas de electrónica. Eran 6 talleres donde los chicos iban pasando de un taller a otro y los padres tenían charlas que han venido, no sé, personas Wow. bastante reconocidas. Santi Bilinsky Claro. iba a venir, pero mandó a alguien de la ORD que él no podía. Gente, la ministra de Educación de la Wow. Ciudad de Buenos Aires. Como que era como, bueno, ¿qué pasa cuando un chico le gusta la programación? Es como que el padre dice, bueno, todo programación y probablemente está olvidando la parte social. Entonces también como que tratábamos de, Qué bueno. como que de darle herramientas a los padres para ver, para que se metan en el mundo y entiendan de qué se trata la programación. Así que nada, bueno, eso pasó. Mi hijo justo había cambiado de colegio porque nos habíamos mudado de barrio y llevó a muchos chicos de su colegio. Y me acuerdo que el mejor reconocimiento que tuve fue como papá, porque
mi papá, mi hijo llegó y me dijo, ¿te gustó KidsConf? Le digo, sí, papá, me gustó más que ir a Disney. Ay, me muero de amor. Sí, sí, fue como... A ese nivel, a ese nivel, y un chico de 6 años, ¿cuánto Y tenía? dijo, más que ir a Disney. Me gustó más que ir a Disney y KidsConf. No sé, Wow. fue como, ese fue el O sea, fue, y el esfuerzo que fue a armar todo eso. claro, superó porque Disney es uno de los pocos lugares en el mundo donde la realidad supera la expectativa. Sí, totalmente. Porque vos te imaginás algo antes de ir y llegás y lo supera. Y que esto sea aún más potente. Es para un nene de 6, 7 años. 8 años, sí, 6, Wow. 7 años, sí, no me acuerdo. Sí, él nació en 2006. ¿Y lo podemos repetir? ¿Se puede Por supuesto, repetir? sí, Yo creo hay que mucho yo más. como papá te escucho y digo, qué lindo compartir un mismo día, padre e hijo, de lo que es inteligencia artificial, tecnología. Sí. Me parece súper potente el concepto. No el hijo, vamos juntos. Sí, exacto. Juntos vamos. Creo que parte de lo que dice mi TED, Súper potente. la TED que cuento, después se las paso para que Sí, claro. la pongan, habla un poco de eso, de que un chico cuando se está alfabetizando tiene ciclos cortos como de atención y que es importante hacerlo compartido. Para poder realmente también conectar desde otro lado, desde la creatividad, y no la programación como una cuestión netamente científica. ¿Es científica? Sí, pero tiene un aspecto creativo enorme. Yo las personas más creativas las conozco en ese lugar. Creativo no es pintar un cuadro, también. O sea, la TED se llama dibujar, pintar y programar, porque programar estás creando una nueva obra, que es un programa, que cada programa es distinto del otro. Y uno cuando abre el programa y alguien que sabe de programa puede ver si está bien escrito, si es expresivo, si es mantenible a lo largo del tiempo. Hoy ya eso carece de un poco de sentido porque... En ese momento sí. En ese momento sí. La tendrías que reescribir la charla, ¿o no? Exactamente, totalmente. Una TED nueva hay que hacer. Sí, versión 2. Versión post-AI. Part 2, claro. Sí. No, yo te escuchaba, Gus, y digo, me encantaría, yo vivo en Chile, y en Chile está algo ahora, estuvimos en una charla, me invitaron a una charla al CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Sí. Y somos muy amigos de los fundadores. Le mandamos un saludo a Cris, que es un chico de 18 años del Instituto Nacional, que es como el Instituto Nacional acá. Y él armó una movida, Jaibian convocó en 3 días a 1.200 chicos, de 16 a 20 años. Entonces yo te escucho a vos y digo, te voy a conectar con él, para que, y seguramente hay gente que nos mira de otros países, tenemos presencia, como sabés, en 10 países, y estaría dispuesto, te estoy comprometiendo en cámara, podemos editarlo si no, a que si algún país, Uruguay, quiere hacer algo así, vos digas, ok, yo te cuento, y hasta estaría dispuesto a ir a ese país y si se arma. Por supuesto. Me parece súper potente, porque hoy los chicos de 16 no saben qué, están como siempre, nuestra edad también estábamos siempre confundidos, muy difícil, porque ese astrónomo terminaste, sea, parecido pero distinto. Súper potente. Sí, hoy está difícil. Hoy está más difícil todavía porque estamos en medio de una revolución. El otro día, hace como un par de meses, se anotó Mora, mi hija, en una jornada esta. Y fuimos con los padres a la charla. Pero no fue ese ángulo. Yo iba remotivado a la charla. Y era una charla que no estaba ni bien estructurada. La que te hablaba no tenía autoridad para hablarte de nada. No sabía lo que te hablaba. Entonces digo, ok, hicimos el esfuerzo. Sábado a las 9 de la mañana. Era de 9 a 1. Y hubiese estado bueno que, Mora, vos vas a esta sala y Pablo, vos vas a esta sala. Y salen y comparten lo que aprendieron. Exactamente. Potente. Sin duda. Yo fui, la dejé como si fuera un Uber, me fui a mi casa y la volví a buscar. No, y aparte la idea de que vos veas a tus hijos armando robots, haciéndolos caminar, haciéndolos jugar al fútbol, hacer y lo mismo con Minecraft o imprimir algo. Lo encuentro demasiado potente. Sí, estuvo súper divertido. Bueno, lo vamos a cranear. Lo repetimos un par de veces. Ah, ¿lo repitieron? Sí, pero después es como que, nos ayudaron un montón de empresas. Ah, mirá. Pero después también era mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, sí. Imagínate que tenés todas las millas del mundo, las millas LATAM, que sé que tenés un montón. Sí. ¿Cuántos aviones tomaste el 2024? 60. 60 aviones en un año. Sí. Justo los conté el otro día. Más de un avión por semana.
52 semanas tiene el año. Es terrible. 60 aviones. Sí, sí, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, Ya no lo vuelvo a está. hacer. Ya Los está. queremos mucho, pero Sí, sí, los queremos un montón, pero... ya está. Tenés todas las millas del mundo. Todas. ¿No? ¿Por qué las canjearías? ¿Qué vale la pena ir a, sabes qué? Canjeo todas las millas LATAM del mundo. Yo sabía que venía una pregunta por este lado, digo, y yo creo que hoy las cambiaría por algo que que digo, me gustaría decírselo a las generaciones que vienen atrás. ¿Ok? Que si bien yo siempre fui muy consciente, no pasé todo el tiempo, no pasé todo el tiempo que yo hubiese querido estar con mis hijos. Ok. No me lo reclaman, pero yo sí me reclamo viendo que los chicos crecen y viendo Claro. a mi hijo en la universidad. Digo, y por suerte puedo estudiar en una buena universidad muy cerca de casa. Le puedo hacer un asado todos los fines de semana. Pero creo que ese tiempo con mi familia es como decís vos, esa recarga y ese soporte emocional que te da la familia no te lo da otra cosa. Creo que a mí siempre me encantó, me motivó el poder estar con ellos. Y creo que si tengo esas millas, de nuevo, creo que más banal, pero decir, bueno, algo que me recomendaste vos de irme de viaje solo con los chicos. Claro. ¿Lo hiciste ya? No, ¿Lo no lo vas a hice hacer? todavía, no lo hice todavía. Hacelo. No lo hice todavía. Agus, y sí, si puedes hacerlo, yo lo hago hace 5 todo años. eso, sí. Me voy a Pinamar, ahora ya saqué, Sí. del 26 al 3. Hacelo. Se Sí, puede hacer sí. con tu nena y después con el nene, Sí, o sí, con sí. los dos. Hacelo. Sí, sí, Va a sí. ser un... Sí, grande, lo tengo claro. Tuve uno pequeño con mi hijo que nos fuimos al interior de la Argentina a ver un partido de fútbol. Ok. Fue impresionante. Ok. Bueno. Pero creo que esas millas las usaría, Claro, llevándolo a la realidad, las uso ahí. Bueno, uso podés ahí, a sin futuro duda. empezar a decir, che, Exactamente. voy a hacer un viaje. Chicos, ponételo como objetivo, creo que sería Sí, algo sí. muy bonito y es épico. Y la Sí, verdad sí. después, yo este año tiene 14 para 15. Y le dije, ¿este año vamos a...? Obvio. Yo Obvio. pensé que me iba a decir, no, me voy con mis amigas. No, como que lo guardan, también hay una Sí, conexión sí. emocional que Sí, todos la sí, necesitamos, ¿no? Totalmente. Exactamente. Ok, última pregunta y ya hablamos del futuro, ¿no? Ok. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va tus nuevos horizontes, que son de alguna manera los de Ingenias? ¿Qué se viene, Gus? ¿Cuál es el futuro? Mira, Próximo destino. te lo conecto con un pequeño cambio de propósito que tuve hace unos 5 o 6 años. Digo, siempre nosotros Ingenias nos focalizamos en el buyer persona como un perfil técnico. Un CTO, un gerente de arquitectura, un head de ingeniería. Y hace tiempo, como veíamos que se venía un cambio grande, empezamos a ver de que muchas transformaciones tecnológicas no terminaban de suceder porque muchas veces faltaba que el C-Level y el CEO lo acompañen y lo entiendan. Que le pierdan el miedo a la tecnología, que entiendan la tecnología como un ingeniero. Obviamente que no que le hagan ingeniería, Claro. pero que la entiendan. Que la entiendan ¿por qué? Porque si se pueden enamorar del problema, no se van a poner limitaciones porque la tecnología no las tiene. Entonces, eso fue un cambio que tuve hace un Qué tiempo. interesante, la tecnología no tiene limitaciones, menos hoy. Menos hoy. Si en algún momento no tuvo, hoy... Exactamente. Entonces, muchas veces pasa que Mirá, las mismas organizaciones son las que se ponen las trabas para crecer. Entonces, y obviamente no es solo tecnología, son procesos, son personas, son culturas, es cultura. Ahora bien, eso fue un cambio relativamente nuevo de decir, ¿cómo le puedo dar este don de Trusted Technology Advisor no solo a los técnicos, sino a los CEOs? súper bueno. Y creo que no podemos estar en el mejor momento de la historia para que hoy un CEO entienda más que un CEO de hace 10 años. Totalmente. Un CEO de hace 10 años no entendía nada de tecnología. No entendía nada, no entendía lo que estaba, cómo se operaba. Nada. Evolucionó mucho. Hoy Te lo pide. Te lo pide Qué el mercado. interesante, ¿eh? Entonces creo que ese poder hablarle al CEO fue como mi desafío Mirá vos. que me tomé, empezar clases en universidades, hablar de tecnología en universidades top, pero Claro. que forman CEOs. Y un poco lo que veo y lo estamos viendo ayer en el foro que estuvimos presentes de ABC,
la correlación directa del índice del S&P, Sí. el S&P 500, con los jobs opening Ok. que había en Estados Unidos. Y siempre se vio desde 2020, 2018 para acá, que estaban muy correlacionados. La correlación era prácticamente igual. Subía el S&P, subían los puestos nuevos de trabajo, Ok. bajaba el S&P, pasaba en la pandemia. Y lo que empezó a pasar después de AI un poco más estabilizada en el 2023, 2024, es que el S&P siguió subiendo. Claro, viene subiendo como loco. Exactamente. ¿Y los puestos de trabajo? Y los puestos de trabajo bajaron. Bajaron, estaban en un pico. ¿Poquitito bajaron o No, terrible, terriblemente. ¿En O serio? sea, ¿cómo se llama? Un signo menor. Digo, terrible. Invirtió la tendencia Invirtió la radicalmente. tendencia. Lo mismo que subía era lo mismo que bajaba. Entonces, eso es un gráfico que O sea, te muestra. Espera, porque Sí. me vuela la cabeza. La economía, es decir, las empresas Las 500 siguen empresas más creciendo, importantes del mundo. siguen creciendo, pero esas empresas que siguen creciendo, las contrataciones no es que empezaron a bajar, invirtieron la tendencia. Totalmente. Cresco así, pero Exactamente. antes contrataba, no es Para que hizo crecer. esto, hizo esto. Totalmente. Entonces, ¿Hacia dónde creo vamos? creo que ahí es Ya está, donde... a ver, la tendencia te marca hacia dónde vamos, pero ahora Totalmente. explícame vos. Ahora bien, Porque esto ya pasó se- post-IA. Post-IA, totalmente. Fue Son- el quiebre. Entonces, un poco lo que empezamos a ver es que, bueno, cómo tiene que cambiar ese rol del SEO, cómo tiene que Claro. cambiar el C-Level, cómo tienen que adaptarse las organizaciones a esta nueva realidad. A los opening, a las contrataciones que va a haber, no es que va a haber cero. Exactamente. Algo va a haber. Y hoy, obviamente, que va a haber, y hoy hay ahora te cuento qué va a pasar para mí, obviamente. Esto me gusta. Vos me hablaste de los unicornios con 2 personas. Exactamente, bueno, a eso quería ir. Digo, creo que hoy todavía no nació, pero dice que ya nació la empresa que va a valer más de 1 billón y no va a tener más de 10 personas. Esa es la frase, Ya para mí, nació. esa es la frase de Instagram para promocionar Sí. el podcast. Eso es una frase de Sam Altman, Mira, hace un año, pero ya nació. ya nació. Entonces, ya nació. Y hay algunas que están en carrera, después se las paso para que lo tengan. ¿En serio? No me salen los nombres porque hace poquito di una charla de cómo es el nuevo rol del SEO con AI. Es más un maker que un Que un doer. No. sí, más un doer que un directivo, digo. Entonces, un poco lo que va a pasar claramente es que hoy va a haber empresas que van a poder facturar lo mismo que empresas tradicionales, pero con, no sé, 1/10 de la gente. Claro. ¿Por qué? Porque la AI también trajo el concepto de agentes. A ver, hablanos, se son- escucha algo de la gente, pero vos sabés más que nadie. ¿Qué es el agente? Y miremos a la gente como un white collar Ok, que hace un trabajo administrativo ok, con o sin brainwork, o sea, Ok. sin trabajo pensando, ¿no? Porque la AI puede pensar, ok. pero que tiene un valor importante, no tanto, y que realmente hoy el trabajo de ese white collar lo puede reemplazar un agente, que es un algoritmo Claro. que tiene conocimiento, estático todavía, que tiene Esto puede ser mucho un conocimiento. asistente administrativo. exactamente un asistente administrativo, un programador, un asistente de marketing, Perfecto. digo, Diseñador gráfico, diseñador gráfico. Hoy todos están asistente viendo- comercial, todo eso. Exactamente. Entonces, hoy ¿Ya lo eso que- se está reemplazando con hoy la- ya se está reemplazando, pero no es que se reemplaza. Hay una A frase ver. que nos gusta decir en Ingenia que la gente no tiene que tener miedo a ser reemplazada por la AI. La Ok. gente tiene que tener miedo a ser reemplazada por alguien que use AI. Claro, claro. Entonces, si uno no usa AI y no se potencia con la AI, o sea, lo que va a pasar es que la AI está democratizando el acceso a la tecnología Claro. y está permitiendo que yo, que vengo del mundo de la tecnología, conozco muchas industrias, pueda tener un conocimiento que antes no tenía. Ok. Obviamente no voy a tener la posibilidad de tomar decisiones complejas, no voy a poder ir a hacer un informe como hace ABC de macro porque no vengo del mundo. Ahora bien, me va a poder sacar de paso medio, Claro. de paso cero, voy a poder tener algunos insights, pero el informe lo va a tener que seguir armando un economista. Un programa Pero un economista que domina la IA. totalmente, porque va a ser mucho más eficiente, va a tener una calidad mucho más alta, va a ser mucho más rápido. Entonces, y ahí es donde un poco viene este concepto de
siempre se habla mucho del hombre biónico del futuro. Donde Las películas de hace... La familia supersónica, los biónicos, que eso... Exactamente. ¿Qué es un biónico? Es alguien que le agregan una parte de un robot al cuerpo para hacerlo más fuerte. O sea, para ser más fuerte o para que pueda caminar o nada. Te agregan partes artificiales del cuerpo a tu cuerpo. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es que el concepto más de cyborg, que el humano tiene que agregarse skills nuevos que van a estar en la computadora, en el celular, en la tableta o en Neuralink, en donde tengan que estar, pero se va a poder aumentar muchísimo y potenciar con skills nuevos para ser mucho más eficiente, mucho más rápido y con mucha más calidad. Entonces, ese es un poco lo que vemos, y es por eso lo que te está demostrando la industria de que no hay nuevos trabajos, porque antes las cosas que se podían hacer con 10 personas se pueden hacer con una y 9 agentes, o 1 y 2 agentes. ¿Por qué? Porque los agentes trabajan 24/7. Pueden trabajar más de 30 horas. Claro, encima ahora está este tema de que vos, comúnmente hay muchas leyes, que está bien, ¿no? Que dicen, mira, vos no podés escribirle a un ser humano empleado de tu organización a las 8 o 9 de la noche, no corresponde. Y está perfecto. Pero ese lo necesitas hacer. Claro, ahí está la gente. Totalmente. Que está con la misma lucidez, no se peleó con el hermano, con la pareja, con el hijo, con el perro. Totalmente. Y está 24/7 disponible para entregarte su mejor versión. Hoy creo que es necesario que quien interactúe con el agente sea una persona idónea en el pedido. ¿Todavía no puede el agente interactuar con el agente? Sí, también. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Puedes armar un agente gerente? Sí. Que tenga... Se puede. Orqueste. Sí, exacto. Sí. Pero vas a tener que customizarlo todavía. No es que ya podés contratar un analista en marketing o un programador y un CEO le puede decir al programador lo que hacer, un marketing. Todavía no. Claro, yo creo que volvemos al punto. Hoy lo que vale es alguien que tenga la capacidad de comprender la problemática, desarmarla de punta a punta y decir, ok, para esta problemática hay que tener un agente de esto, un agente de esto, Eso es lo que vale. Totalmente. Qué increíble cómo está un cyborg. Un cyborg. Creemos que ahí es el concepto de, puede ser un cyborg engineer, un cyborg executive cyborg. Yo creo que el punto de acá es darte todas esas capacidades en vez de ser biónicos, en el sentido de... Claro. En el mundo de la tecnología se ve mucho porque hay mucho conocimiento, está todo digitalizado. Entonces creo que ahí el mundo del marketing, el mundo de las finanzas... Claro, está súper bueno esto que planteas, Gus, porque mi fuerte claramente no es el riesgo, no son las finanzas, es la parte más comercial. Entonces yo te escucho a vos y digo, claro, yo hoy no necesito consultarle a alguien experto en riesgos. Hoy hablo con mi agente, con mi chat, y le digo, bueno, ok, vos sos un experto en riesgos. Sí. Analizame esto desde una mirada de riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo financiero, que yo no tengo. Sí. Me hace unas preguntas y me entrega un análisis. Claro, me estoy transformando de alguna manera esto que estás diciendo. Tengo skills que antes no tenía y que no iba a poder adquirir. Y ahí entra la pregunta, ¿y dónde entra el estudio? ¿Dónde entra decir, ok, ¿sabes qué? Me hago un diplomado en gestión de riesgos. Sí. ¿Cómo juega que vos venís de la academia? Hablaste en el 2004 de inteligencia artificial. Hoy me decís, Pablo, se vienen estos cyborg, que son humanos potenciados. ¿Y cómo entra la academia en esto? Se está hablando esto de, ¿no? Decía Santiago ahí, súper heavy lo que decía él. Antes de la pandemia se estudiaba de una manera. Sí. La pandemia nos obligó a estudiar de otra manera, que era remoto. Él hablaba de lo elástico. Nos hizo así. Pero post pandemia volvimos al mismo lugar, ¿no? Hoy nuestros hijos estudian como... No nos reinventamos y nos mantuvimos en una nueva forma. No. Entonces, ¿cómo entra Usla? Que si ahora vos me decís, Pablo, yo te voy a transformar en un cyborg. Sí. Como Matrix, de alguna manera. Te meto el chip de... Te meto el chip, totalmente. Ahora manejás helicópteros. Sí. Entonces, ¿para qué tengo que ir a una escuela a estudiar cómo manejar un helicóptero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ves? De vuelta, no sabemos, pero vos como visionario, como este astrónomo que está viendo el ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pensás que va a pasar con el tema de la educación? Primero, es urgente que la inteligencia artificial se empieza a embeber en la educación. Ya, ayer. Ayer, sí. A uno que tiene 7 años tiene que ya estar hablando de esto. Ya tiene que estar hablando de eso, ya tiene que saber cómo promptear, ya tiene que empezar a entender
cuestiones de privacidad de datos. Claro. Ya tiene que empezar a entender que lo que está del otro lado no es una persona, sino que es una máquina que puede estar equivocado también. Tenés que... Como una persona. Una persona, de la misma manera que le digo que tiene que aprender a programar, tiene que aprender a usar inteligencia artificial. Digo, porque hoy incluso hay una novedad que ChatGPT 6 va a empezar a detectar cuando una persona lo está usando como un psicólogo, porque dice que hay muchos problemas con los chicos. Hay una charla muy interesante de Sam Altman, el dueño de OpenAI, el CEO de OpenAI, diciendo que están viendo un efecto muy grave en que los chicos usan a la inteligencia artificial como psicoanalistas o terapeutas. Y la inteligencia artificial no deja de ser ridículo. O sea, no quiero decir ridículo, pero la palabra, pero no está preparado para hacer eso. ¿Está bien? Sí, hoy está preparado para que un terapeuta se apoye y pueda analizar más. Pero no para reemplazar al terapeuta. No para reemplazar al terapeuta. No digo, no vemos al psicólogo, hablo con... No. Exactamente, nada, eso no. Entonces, hay como un aspecto de educación y de seguridad muy, muy importante a tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué estudiar? Porque, ¿qué va a pasar con esos conocimientos que hoy va a ser tan parecido como meterte un chip? Hace poco Anthropic sacó un nuevo concepto que se llama Skills, que es justamente el caso... ¿Cómo se llama? Skills. Skills, de habilidad Skills, en inglés. La habilidad. Básicamente el ejemplo que ellos daban era el del helicóptero de Matrix. Me muero, no, me muero. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hoy... ¿Es posible ya eso, Gus? ¿O estamos en esa dirección? Está en esa dirección, se está pensando en esa dirección. Yo voy a poder, Pablo, manejar un helicóptero. Sin tener que hacer el curso de piloto. Sin duda. Ahora bien, ¿vas a poder ir a la guerra con un helicóptero o no? Claro. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que la inteligencia artificial no la puede manejar. Entonces, ahí está el punto. Es como, posiblemente para cuestiones sencillas, para emprendimientos chicos, para cosas chicas, todavía se puede usar mucha inteligencia artificial. Ahora bien, en la escala y en la dificultad y en ambientes bajo presión de tomar decisiones que trascienden parámetros algorítmicos, todavía la tecnología no está. Ahora bien, ¿va a estar? Yo creo que sí. Y posiblemente no vas a manejar vos el helicóptero, lo va a manejar él. La inteligencia artificial, vas a estar autónomo, o sea, pero no va a hacer falta. No va a hacer falta. Creo que ahí hay un tema, lo mismo con quién te va a manejar las redes. ¿No? ¿Quién va a programar? Yo hoy te digo, como ingeniero, lo que sale la inteligencia artificial sale más rápido, mejor. Más rápido y mejor. Súper buen punto. La IA ya te puedes hacer un agente que maneje tus redes. Sí. 100%. 100%. Qué increíble. 100%. Y vos vayas controlando, que responda. Claro. Tiene que haber alguien que controle. Exactamente, obviamente uno le tiene que dar instrucciones a la IA. Alguien que sepa, sobre todo. Pero es muy probable que con este concepto de skills que sigue evolucionando, es que quizás, tu número 1 de marketing te diseñe un skill para vos. Entonces, quien lo concibió es ella y vos lo pones en práctica. Vos hablas con tu skill y tenés el skill de, vos le decís, anda por acá. ¿El skill es como un agente? El skill es como lo usa un agente. Ok. Pero bueno. Lo usa un agente de IA. Lo usa un agente de IA, sí. ¡Oh, qué complejo todo esto! ¡Qué locura! A través de varios modelos, por eso es... Este fin de semana la película que más cambió mi vida fue Matrix 1. Sí. Me preguntas, Pablo, ¿cuál fue la película que cambió tu vida? Matrix. Sí. Ya sé qué pastilla tomás. Sí. ¡Qué locura! Sí. Estamos en Matrix. Estamos en Matrix. El agente Smith, que tiene agentes. Y se lo llaman agentes. Sí, es una locura. Y Neo, el rebelde, el que no quiere eso, vive en el inframundo. Totalmente. No. Que es el mundo real. Es el mundo real. El mundo que él dijo, aunque sea malo o distinto a lo que... Claro, desde el concepto que vivimos es... Qué increíble, Gus. No, se viene eso, claramente. Hoy ya está eso, estamos ahí. No hay que ser un renegado. No es que podemos tomar otro camino. Exactamente, todavía no le vas a poder dar el control 24/7, tenés que tener un idóneo. Pero bueno, cada vez ese idóneo no es que se va a quedar sin trabajo, va a poder agarrar más trabajo, y ahí se viene un desafío de qué hacemos con, digamos, si no, como decíamos, si cada vez hay menos openings. Claro. Que en general esos openings van a perfiles más juniors.
Claro. ¿Qué pasa con la carrera, digo, de esos juniors? ¿Cómo se hacen seniors? No existe. No existe. Van a tener que venir senior ya. Exactamente. ¿Y qué hacemos? Por eso el desafío de la educación. Lo mismo, ¿qué hacemos con las sociedades que envejecen que no tienen hijos? O sea, ¿cómo se siguen reproduciendo? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. O sea, quien sale de la universidad va a tener que cambiar radicalmente la manera que sale, porque van a tener que salir con un nivel de conocimiento para poder ingresar en la industria. Yo creo que igual, con una de las frases que te dije fue que la AI democratiza la tecnología. Totalmente. Porque hoy una pyme o una MER que no tenía acceso a tanta automatización, a tanta digitalización, a agentes con AI, hoy lo tiene. Entonces va a haber más trabajo también, ¿entendés? Antes se focalizaba en las empresas, en las S&P 500, después pasaron a las empresas que facturaban más de 10 millones de dólares, después las que facturaban más de 5. Bueno, ahora por ahí empresas que facturen $1 millón por año van a necesitar la misma tecnología que las S&P 500. Claro, y van a estar disponibles esa tecnología. Y van a estar disponibles y al precio para que todos puedan pagar. Entonces, creo que posiblemente, como te decía, un piloto de helicóptero va a poder ir, no sé, de acá de Núñez al centro, pero si tiene que ir a Ucrania, al Medio Oriente, una guerra, lo va a tener que hacer alguien senior. ¿Saben? Y de esa manera, entonces, como le digo, posiblemente los perfiles más juniors tengan que salir con mayor seniority y van a ir a resolver problemas más sencillos. Va por ahí, para mí. Qué interesante. Te escucho y claro, digo, hoy alguien de 20, 22, 23 años puede tener, si usa la IA, puede tener más nivel de conocimiento y de herramientas que alguien de 40. Sin duda. Sin duda. Sin duda, sin duda. Porque está debería tener. Debería tener. Porque lo sabe usar aparte. Claro. El 40 muchas veces dice... Claro, ¿cómo parto? No. Sí, ¿cómo parto? ¿Qué uso? O sea, hoy hay mucha gente que, digo, posiblemente hasta vos no sepas que no solo existe ChatGPT. Digo, Gus, yo hablo con puros gerentes generales, CEO, todos sobre 40. Ni el 3% tiene este conocimiento. O sea, hay una oportunidad para los talentos jóvenes de realmente aportar valor. Exacto. Ahora, si no aportan ese valor, se va a buscar el que aporte ese valor. Exacto. Porque si no, para eso estoy yo. Para el mundo análogo estoy yo, punto. Total. Tráeme el futuro, sé un SAI. Sí. Por eso creemos que esos perfiles se van a agrupar un poco más. Claro. No va a haber tanta especialización y va a haber menos perfiles, pero que van a poder hacer más cosas. Súper valioso esta parte porque también este programa lo ven CEOs, ¿no? Empresarios, más 40, pero también queremos llevar este conocimiento a los jóvenes, Sí. o los jóvenes adultos, ¿no? Que están sobre los 20, entre los 20 y los 30, que están empezando también a tomar sus propias herramientas, y creo que este capítulo en particular es sin lugar a dudas revelador, porque la recomendación, como en su momento dijiste en la TED Talk, tienen que programar, hoy está clarísima. Sí. Hoy creo, totalmente. no queda duda. Y ¿Qué también, le recomendarías a uno de 20, 22, 23, 24? ¿Qué le dirías? No, primero que trate de ver lo que le gusta y ser bueno en eso. Okay. Porque si sos bueno en lo que te gusta, después la AI te va a hacer mucho mejor. Claro. Entonces, como que no te preocupes, si te gusta programar, te gusta informática, claro. Estudia informática. Claro. ¿Te gustan las finanzas? ¿Te gusta el marketing? Exactamente, estudia eso. Eso. Porque no tengas miedo que no va a haber trabajo. Porque si vos vas a estar apalancado, ¿querés ser artista? Vas a ser mejor. Hoy con la IA, ¿querés ser músico? Vas a ser mejor. O sea, ¿no? Heavy. Y si no estás muy claro, bueno, busca algo. Preguntale a la IA. No, busca mirá inteligentemente de las industrias que se vienen, que lo puedas tomar como oficio, o algo más abierto, comercial, industrial, como cosas más, negocios digitales. Creo que eso va a seguir evolucionando. Sí, o buscar algo más que después te permita ir para el lado que te guste. O sea, hoy se necesita mucho bioingeniería, biomedicina, como que ahí sí vienen los hombres biónicos. Claro, hay mucha tecnología para implementar con lo que se viene de Quantum, que son las cosas que se vienen acá 5 o 6 años, o 10. Ahí hay mucho trabajo pensado para la salud, para la longevidad, así que como que es otro podcast. Sí. Otro podcast que tenemos ahí
mapeado, porque claro, la verdad que todos son súper interesantes, pero tenemos ahí un experto en longevidad para más adelante entrevistar, porque es un tema biohacking, se viene. Está porque la expectancia de vida va a ser más larga, entonces cómo llegamos de la mejor manera. La verdad que te quiero hacer quiero cerrar ahora, bueno, la segunda parte es cross-check y reportar, que aterrizamos y ahora hablamos más de liderazgo. En tu caso también este podcast va a ser único, porque primera vez que estamos en la casa de alguien. Y creo que probablemente, no sé si va a haber otros, pero primer entrevistado que su core es la IA, primero. Y ahora, primera empresa que conozco que tiene un modelo de liderazgo basado en la holacracia. Sí. Que yo lo descubrí hace 2 años que los conozco a ustedes. Sí. Y cuando lo descubrí, leí el libro que me pasaron, Reinventando las Organizaciones, escuché unos podcasts, me hicieron un onboarding y de vuelta, como hoy 3% de los CEOs manejan un poco la IA, 4, 5, pero todos saben que es necesario, holacracia no sabe nadie. O sea, en América Latina estamos hablando, algunas startups lo dominan. Quiero que nos cuentes un poquitito sé que tienen un modelo, una holacracia adaptada, que me cuentes un poco del modelo y después te voy a terminar con 2 preguntas más que te voy a llevar a otro lado. Pero primero hablamos del modelo holacrático y la ingeniacracia, como lo llaman ustedes. En su sitio web dice ingeniacracia, ¿no? ¿Qué es? La holacracia es un... Hablale a un CEO, ¿no? Sí, que sabe. Bueno, la holacracia es un modelo organizacional que de alguna manera es una evolución de lo que son las organizaciones ágiles. O sea, donde para el modelo Ingenia fue muy interesante porque nosotros estábamos buscando, los tres socios veníamos de Corpos. Entonces queríamos buscar algo más disruptivo, pero que nos permita escalar con las bases de tener gente senior que ama lo que hace y que es súper profesional. Entonces, lo que partimos desde la autogestión. Creímos que la autogestión era base para cualquier cosa que hagamos. Donde no tenías que tener un jefe prusiano, controlador, que siempre nos rodeamos con gente mejor que uno. Y bueno, un poco lo que entendimos, lo que vimos de la holacracia que nos interesaba era la capacidad de distribuir la autoridad, de separar el rol de la persona y de generar una cultura organizacional que esté en constante cambio. O sea, porque la holacracia lo que plantea es que lo único constante es el cambio. Lo que tiene la holacracia es un modelo de gobierno donde se permite cambiarlos a través de tensiones, se permite cambiar el modelo organizacional, no el modelo organizacional, pero sí las responsabilidades de los roles mes a mes. Entonces, mes a mes. Mes a mes. Mes a mes podemos ir cambiando lo que estamos haciendo. Exactamente. Y no solo eso, sino que no hay un rol de líder de un departamento, de un equipo, sino que hay un rol de facilitador y un rol que representa al equipo. De alguna manera hay cierta jerarquía, pero no desde el punto de vista de que todo pasa por el líder. Lo que baja de un círculo superior, desde el board, lo toma el facilitador y a través de tácticas y gobierno se trabaja a través de OKRs, se usan OKRs, pero quien representa a ese círculo en otros círculos o en un círculo de orden superior es elegido por el equipo y va rotando. Entonces lo que genera es mucho más empoderamiento. Es decir, si esto está funcionando bien, estamos todos de acuerdo, está funcionando bien, hagamos el cambio, no ves ningún problema, se hace. Claro, bueno, yo lo veo en ustedes que hoy son 4 y no hay un CEO, no existe el CEO, no hay un CEO. Sí, hay un facilitador. Claro, hay un facilitador, es verdad, claro, que es Rubén. Sí, exacto. Rubén es el facilitador, pero los 4 son los que lideran la organización. Exacto. Y se llevan con las tensiones naturales de... A ver, es hiper desafiante. Claro, yo ahora mirándolo desde acá, lo logran muy bien. Lo logran muy bien para algo que tradicionalmente es un CEO, sería una estructura tradicional, Rubén el CEO y ustedes 3 reportándole a él. Sí. Y hoy son Rubén facilitando y ustedes
Sí, sí, Rubén no solo facilita el equipo, sino que también nos representa en la organización. Tiene el doble rol. No rol. Y eso es parte también de las decisiones que se toman en el directorio, bajan a través de Rubén a toda la organización. Claro. Súper interesante. Bueno, quien quiera conocer más esto es un buen punto de partida el libro, Gus. Sin duda, sin ¿Sí? duda. Sin duda porque es un libro que viene a hackear los modelos de organizaciones tradicionales y entender de por qué nace ese movimiento de Reinvent Organizations. Y hay varias. Son todas organizaciones. Si no, también te pueden escribir a vos. Y sí, tener, por supuesto. Hay varias, del equipo, cualquiera del equipo, ¿no? Hay varias charlas que hicimos nosotros, tenemos publicadas en nuestro canal de YouTube. De cómo lo vamos haciendo, cómo adaptamos un modelo de compensación, de cómo armamos un proceso comercial, de cómo hacemos los onboarding, de cómo hacemos las 101, cómo hacemos el 360. Hay un montón de bibliografía y conocimiento que fuimos atravesando en los últimos 6-7 años. ¿Y qué no está permitido en un equipo de esta naturaleza? No hacerte cargo, tipo... Claro. O tomarlo personal cuando estás hablando de un rol. O sea, también entender desde qué rol estás hablando. También creo que es muy importante, no hablas como Gustavo, hablas como estratégico, o hablas como Head of Growth. No. ¿Con qué rol lo estás hablando? ¿Desde qué lado estás? No separar el rol desde la persona, de la persona. Cuando éramos menos, obviamente un misma persona tenía 15 roles. Claro, mirá. Hoy día todos esos roles que hemos organizado y hemos apagado, hemos prendido, hemos modificado, hemos unido, todos esos roles terminan siendo hoy skills o agentes claro. tenemos preparados. Cada skill tiene cada agente tiene, cada rol tiene un conjunto de responsabilidades, habilidades, casi que tiene un system prompt. O sea, digo, todavía no está la tecnología para reemplazar, pero está tan definido. Me gusta porque, claro, yo te escucho y digo, claro, yo también tengo más de un rol. Sí. Yo tengo varios roles en la organización. Sí. Y hay que aclarar a veces, te estoy hablando desde este rol a este rol. Sí. Que requiere una maduración y una comunicación. Sí, bueno, y también una gestión emocional a veces cuando vos pensás de que estás criticando a una persona y en realidad estás criticando la tarea de un rol. Total. Y estás levantando a la persona. Che, esto me está generando este impacto, digo, trabajémoslo, circulémoslo, ¿qué opina el resto? Pero no está permitido el no hacerse cargo. No hacerse cargo, exactamente. Eso. ¿Y qué hacen cuando? Ahora en esta turbulencia que contaste, me imagino cuando uno tiene que tomar la decisión de sacar a uno o a dos o a tres. Sí. Evalúa esas son las variables que uno evalúa en un modelo. Sin duda, porque tenemos al haber tanta autogestión, tanta descentralización de la autoridad, las reglas tienen que estar muy claras. O sea, tiene que haber un modelo que gobierne cada decisión que se va tomando. La realidad es que nunca nos había pasado que pedíamos un cliente por un error no forzado. Nunca les había pasado. Nunca se había pasado. Entonces... ¿Vos atribuís esta pérdida también un poco a gestión interna, algo interno? Sin duda. Creo, parte del aprendizaje. Entonces creo que se dieron condiciones que en otro momento no se daban, pero no las vimos. Claro. Entonces eso nos ayudaron cuando sucedió esto y tuvimos que hacer la retro. Y también tenemos retrospectivas. Claro, es un ritual del modelo. Es un ritual, ¿no?, de Ingenia y del modelo también. Entonces, parte de eso también se activaron otros procesos en diferentes círculos para atajar lo que sucedió. Entonces, creo que es parte, en esta turbulencia, el modelo no estaba preparado. Claro. Entonces, tuvimos que aprender a prepararnos. Pero el gobierno estaba diseñado para que se pueda hacer, para que se pueda cambiar, para que se pueda ajustar la organización. Todavía estamos yendo a un nuevo modelo organizacional, evolucionando la holacracia y metiendo aspectos de otro modelo organizacional interesante que se llama Team Topologies, que es muy interesante, porque veíamos que la manera de escalar la holacracia nos había llevado a 100 personas, pero para poder seguir evolucionando en una empresa de consultoría donde hay muchos proyectos que por ahí son stateless, o sea, no es que son... Nosotros queríamos generar el mismo team working que se organiza en los diferentes círculos
hay conceptos de círculo, pero lo queríamos llevar al proyecto. Entonces empezamos a organizar la idea esta de Team Topologies con Value Streams. ¿De dónde viene el Team Topologist? Es un libro muy reconocido de los últimos años, donde tienen varias topologías de equipos, donde para organizaciones que deciden transformarse define 4 tipos de equipos. Y hay value streams, no habla mucho de gobierno, sino que habla, bueno, ¿qué tipo de equipo es el que vas a armar? Vas a armar un equipo de habilitación, un equipo de enablement, un equipo de plataforma, un equipo de enablement, un equipo de plataforma, un equipo de valor agregado, de valor de value stream, o un equipo de system complex. Digo, no es para sistemas, es para cualquier tipo de organización. Entonces vos por ahí un banco lo podés tener organizado en equipos con Team Topology, un equipo para hacer el onboarding, uno para vender, otro para hacer onboarding, otro para dar créditos, como vas organizando tu equipo, cross-funcional. ¿Qué le recomendás a un líder, a un CEO, que te escuchó hablando de holacracia, Team Topologies, y dice, quiero hacer eso, quiero ir para allá? ¿Qué le recomendás a ese CEO? La primera. Después vamos a hablar del emprendedor que quiere emprender, porque son los dos. Vos fuiste el corpo, ¿no? ¿Qué le dirías al CEO que dice, escuché esto de holacracia, Team Topologies, y me voló la cabeza? ¿Qué recomendación le darías? Yo creo que primero lo que a nosotros nos sirvió mucho y para mí es mi manera muchas veces de pensar es buscar pares que hayan pasado por lugares parecidos. El nerd de la habitación. El nerd de la habitación. Andá a buscarlo, pedirle una reunión. O sea, claramente metete, entender realmente, como hiciste vos. Super. ¿Te gustó el libro? Bajate el libro, léetelo. Sí. O sea, no es tanta teoría. Entendés si realmente esto te va a permitir siguiendo resolver el problema. Yo creo que este tipo de modelos organizacionales tiene más que ver con la cultura. Total. Cómo atacás, Total. cómo generás un cambio cultural en la organización. Creo por eso digo al CEO. Obviamente creo que hoy el CEO tiene que estar más pensando en cómo apalancarse con la AI y hacer un cultural shift. Y estas herramientas lo pueden ayudar. Como que, si me decís es, primero entender la tecnología como nadie. A mí me pueden llamar. Es Total. parte de mi propósito personal. Segundo, entender que hay gente que no se va a querer adaptar a eso y esa gente se va a tener que ir porque va a haber competidores que sí van a tener gente que se va a apalancar en AI. Y esto es top-down, no es bottom-up. No sirve que solo los de abajo usen AI, tienen que usar todos. Tienen que dar el ejemplo. Total, eso ya. Y tercero, pensar que o sea, sí o sí aprender a ser el ejemplo, saber de que va a haber un cambio cultural y que Team Topologies, Reinvent Organization son la respuesta, no son el problema a solucionar. Claro. Son herramientas que pueden tener para atravesar la situación. No, yo te escucho como vos tenés que hacer con tus hijos el viaje. Sí. Yo tengo que empezar a hablar conversacionalmente con mi IA cuando voy a la oficina. Claro. Así que cada uno tiene sus desafíos. Sí. Y la última, un corpo quiere emprender. Sí. ¿No? Está mirando un corpo, C-Level, como lo fuiste vos, sí, que manejaste, bueno, en IBM, pero después también pasaste por otra gran organización argentina, que es el PAMI, ¿no? PAMI y Swiss Medical, sí. ¿Cuánta gente manejabas ahí? En PAMI eran 400, 500 personas, todo el país. ¿Y cuántas transacciones había ahí? Solo receta electrónica había 11 millones, o sea, claro, 5 millones de afiliados. Una locura. No, era locura. ¿Qué le recomendás a alguien que quiera emprender? Que lo haga. Que lo haga. Que no hoy es el mejor momento de la historia para emprender. Que no pierdan tiempo. ¿Es mejor hoy que hace 5 años? Sin duda. A ver, hoy van a tener un poco más de dificultad de conseguir financiamiento. Hay tasas altas, claro, hay menos dinero si van a ir a buscar funding. Bootstrapping, emprender bootstrapeado. Hoy creo que emprender bootstrapeado genera valor y una vez que ves que necesitas escalar, ahí sí vas a buscar, pero vas a valer mucho más. Claro. Y si hay algún C-Level power que dice, ¿sabes qué? Quiero emprender, pero no me atrevo.
necesito un partner que esté un poquito consolidado donde yo pueda... ¿Y Kenia puede ser un buen espacio? Sin duda, creo que eso es el espacio. Porque yo te escucho y digo, si yo valor. soy un C-level, soy el CTO, el CMO, el CEO de una gran compañía, Sí. y quiero emprender, pucha, te diría Gus, sos el más inteligente de la sala, Claro, quiero ser como sí. vos, ¿entendés? Claro, recibo muchos pedidos así. Y Ah. primero soy bastante selectivo en el sentido de, Obvio. digo, ¿estás dispuesto a laburar primero? Porque Claro. eso es a trabajar, tenés que trabajar acá. Digo, Claro. no vas El a sueldito que dirigir. tenés lo vas a... Olvídate de Exacto, eso. Olvídate de eso. Olvídate de primera clase, olvídate un montón de cosas. Tenés que aprender a emprender. Digo, no salís emprendedor de un día para el otro. Digo, creo que hay... Y un MBA te sirve claramente. Digo que muchos de los CEOs C-levels lo tienen. Creo que eso ya es un montón. Pero tenés que estar dispuesto... No vas a emprender para armar una corpo como en la que estás. Vas a armar una empresa del futuro. Claro. Y esa empresa del futuro va a estar potenciada por AI. Entonces, creo que hay una necesidad de aprender en el camino, estar dispuesto a aprender. Entonces, creo que cuando decidimos o no embarcarnos en nuevas sociedades, porque la verdad que ahora armamos varias empresas por año, con un advisory venture que tenemos y un venture builder, armamos varias, somos muy exigentes a la hora de elegir con quién hacerlo. Ok, Porque queremos que... y qué negocio, obviamente. ok. Pero independientemente de que nos metamos nosotros o no, creo que hoy es el momento para hacerlo, digo, porque están las herramientas para potenciarte y a un costo muy bajo y podés ser cash flow positive muy rápido. A menos que seas una herramienta de inteligencia. Te interrumpo porque te escuchaba y se me ocurrió una idea en base a lo que veníamos charlando con tu equipo, que creo que me abriste la cabeza a transformar una problemática, un problema. Mientras te escuchaba, vi un problema y empecé a escucharte y decir, está la solución, te estoy escuchando y me resolviste una problemática que hace 8 meses la tenía trabada, y escuchándote en 60 segundos dije, claro, está claro, hoy la tecnología nos está dando una oportunidad única para que cualquiera que tenga el power sea un founder. Sin duda. Puede ser un founder. En 2 años puede ser un founder. Sin duda. Y lograr un resultado positivo y después decir, che, tengo una facturación de $150.000 anuales. Estoy sobre break-even. Ahora levantemos plata. Totalmente. Como nunca antes en la historia pasó esto. Totalmente. Creo que hoy más que nunca hay que enamorarse del problema. Qué heavy. Y la tecnología está ahí, pero para poder usar la tecnología la tenés que entender. Para poder entenderla tenés que estudiar. Entonces, Claro, no es así. No es No, así. Porque hoy vamos a poner un ejemplo. Vos estás enamorado de un problema X, hay modelos que te permiten hacer research de ese problema X. Me encantó. Y tener data, poder armar tu TOM, digo, puedes armar tu total Me encantó. del market. Digo, como que tenés toda la facilidad y herramientas que están haciendo en Chile para esto, de ser emprendedor, digo, que muy interesantes. Creo que hoy es importante no perder el foco de enamorarse del problema y aprender la tecnología y entender la tecnología, digo, para poder potenciarte. Gus, podría hablar. Llevamos casi 2 horas hablando. Se me pasó volando a mí. Otra cosa que tiene único, es el programa más largo que hemos grabado. Se me voló. Me quedan 200 preguntas para hacerte. Es como que recién me empezó a explotar. ¿Viste cuando vos me decís, Pablo, hablo con vos? Y me sacás. Estoy al revés. Te estoy escuchando y me está explotando la cabeza. No es que... Por eso quiero parar, porque ya llegué a un... No quiero seguir abriendo porque... Digo, Gus, es increíble, la verdad que ojalá quienes quieran conversar con alguien que te lleve a través de eso, sos un astrónomo, ¿entendés? Me estás llevando a nuevas galaxias. Creo que vale la pena, te van a llegar muchas solicitudes. Vayan con algo bien claro, bien concreto, bien ejecutivo. Pregúntenle a ChatGPT, quiero hablar con Gustavo Brey. ¿Cómo no encaro? ChatGPT te va a ayudar para hacer un filtro y que pueda tener mejor llegada. Gus, nada, estamos en tu casa, estamos ya llegando al mediodía, el sol está arriba en el cenit, así que es un buen momento para agradecerte. Creo que va a venir parte 2, parte 3, parte 4, porque hoy se nota que fuiste el único que hablamos de inteligencia artificial y sin lugar a dudas 2 horas pasaron así volando. Y nos salimos mucho de la pauta. Mucho de la pauta. Así que gracias, Gus, por tu tiempo, por todo tu conocimiento, tu generosidad y bueno, a seguir viajando. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.
Estuvimos recién acá, como lo viste, como lo escuchaste, con Gustavo Bray. Bueno, un programa, un podcast, o sea, que nos partió la cabeza. En cada uno de los episodios aprendemos algo nuevo, algo sobre liderazgo, sobre management. Hoy hablamos mucho de IA, con lo cual te invito a que lo revises, a que mires todos los links que vamos a ir poniendo para que veas estas cosas de las TED Talk que hizo Gustavo, cómo empezó a hablar en el 2004 de inteligencia artificial. Y bueno, como lo dijimos, si tienes alguna buena idea, Gustavo Bray y el equipo de Ingenia, felices de recibirlo.